Señoras y señores, a continuación escucharemos al doctor Federico Bernal, que es bioquímico y biotecnólogo de la Universidad de Buenos Aires, especializado en microbiología industrial, director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, OETEC, asesor en políticas energéticas del Senado de la Provincia de Buenos Aires, profesor de la Universidad Nacional de Lanús y de la Universidad Nacional de La Matanza, miembro del equipo de investigación del área de recursos energéticos y planificación para el desarrollo del IDISCO, Universidad del Salvador, ex becario del INTA y ex investigador del INAME, columnista especializado en temas energéticos y políticos económicos del diario Tiempo argentino y de la revista Estrategia Energética, colaborador regular de los diarios El Argentino, VAE, Miradas del Sur y Página 12, entre otros, así como la agencia de noticias TELAM. Señoras y señores, con ustedes el doctor Federico Bernal. La idea de esta presentación es tener un pantallazo general de la cuestión climática, el calentamiento global, introduciéndonos en la cuestión medioambiental y las distintas posiciones, sobre todo la posición ecologista antinuclear. Para eso voy a pasarles una serie de datos, de información estratégica para que ustedes luego profundicen, si quieren, por supuesto, el estudio o la lectura de estos temas. Esta presentación, como las de todos nosotros, van a estar subidas al portal del observatorio. En el portal del observatorio, que tiene el mismo diseño que la tapa, o sea, la tapa de las carpetas que ustedes tienen es un banner que está en la web del observatorio, donde van a encontrar todo el material que tienen impreso también y mucho otro material adicional, complementario a todas las ponencias que ustedes van a escuchar aquí. Por supuesto, también en la web del observatorio, como les decía antes, están los trabajos traducidos, muchos trabajos traducidos de Stephen. Bueno, el punto de inflexión histórico, si se quiere, en cuanto a la lucha contra el cambio climático, se produjo en 1988, cuando ese señor, James Hansen, que es jefe de la NASA, un científico estadounidense, expuso por primera vez en el Senado de Estados Unidos sobre los efectos del cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Y él entonces afirmaba con un 99% de certeza que la tendencia del calentamiento global no obedecía, como muchos creían entonces, muchísimos creían entonces, a una variación natural, o sea, producto de la Tierra, una situación, digamos, natural de la Tierra, sino a la masiva y creciente liberación y concentración creciente de dióxido de carbono, o sea, de gases de efecto invernadero, por supuesto derivado de la actividad humana. Esto que por ahí ahora todos decimos, sí, obvio, bueno, no era tanto, no mucho tiempo atrás. Este fue el primer señor que planteó el tema a nivel internacional y eso produjo un clic en la comprensión y la manera de encarar la lucha contra el cambio climático en el mundo. Bueno, simplemente algunos detalles que ustedes por ahí van a ver cuando vean toda esta cuestión del cambio climático. Se van a topar con el IPCC, que ahí yo puse IWP. Nació en 1988, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, creado por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el NUMA. Posteriormente el IPCC fue ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y paralelamente tenemos también la Convención Marco de las Naciones Unidas, que nació en 1992, que creó el Protocolo de Kioto, que entró en vigencia en 1997. Bien, el primer informe de ese panel intergubernamental del cambio climático bajo el paraguas de las Naciones Unidas
Fue 2 años después de la presentación de James Hansen en el Congreso de Estados Unidos. Y de alguna manera ese panel que nuclea a cientos de naciones y miles de especialistas científicos de todo el mundo, por supuesto preocupados en la cuestión del cambio climático y cómo mitigarlo, llegaban a la misma conclusión que Hansen, de que el ser humano era el principal responsable del cambio climático. Como les decía antes, hoy el IPCC está compuesto por 195 naciones y miles de científicos a nivel internacional. En 2014, o sea, este año, y a pesar de algunas voces aún escépticas, ya no quedan dudas en la comunidad científica internacional que el hombre es el principal causante de la emisión y aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso está en el Fifth Assessment Report, o sea, el quinto reporte del panel intergubernamental. Y entonces, esto que van a ver acá, muchos números, simplemente quiero transmitirles algunas ideas de qué es lo que está pasando. Bueno, lo que sucede, como les decía antes, la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera producida por el ser humano está aumentando drásticamente, como nunca en la historia de la humanidad. Como nunca en la historia de la humanidad y como nunca en estos últimos 40 años. O sea, comenzó a aumentar exponencialmente a partir de la revolución industrial, aunque insignificante en su presencia y medición, y eso fue en aumento, pero donde pegó el pico, el salto más grande, fue en los últimos 40 años. Esto se mide por el nivel de concentración del dióxido de carbono o dióxido de carbono equivalente cuando se suman todos los gases de efecto invernadero, porque el dióxido de carbono no es el único, se mide por la concentración y ustedes van a ver muchas mediciones, la más frecuente es partes por millón. Ahora estamos en cerca de 430, 450 partes por millón. En realidad los datos son de 430 partes por millón en 2001. De proseguir con esta tendencia, para el año 2100 vamos a estar entre 750 y 1.300 equivalentes de dióxido de carbono. ¿Esto qué es lo que va a producir? Que ya se está, por supuesto, verificando. Un aumento de la temperatura de entre 3,7 a 4,8 grados centígrados. Ustedes me dirán, esto en realidad 2 grados, 3 grados, 4 grados es poco. Bueno, se supone que un aumento, el menor al que podemos aspirar, producto de lo que viene siendo el incremento de la liberación de dióxido de carbono, y aunque tomemos todas las medidas habidas y por haber, que después vamos a ver cuáles serían, con suerte vamos a poder estar por debajo de un aumento de 2 grados centígrados. Con suerte, en el mejor de los escenarios, por debajo de 2 grados centígrados. Y 2 grados centígrados es muchísimo en cuanto al impacto medioambiental. Hay muchos escenarios realmente catastróficos, o sea, los polos desaparecen, los mares y los océanos aumentan su nivel, borrando del mapa regiones y ciudades enteras. Prefiero dejar esto para que ustedes lo vean y lo vislumbren. No, la verdad que asustar esto del miedo, me parece que hay que entrarle por otro lado, el lado de la conciencia, sin llegar a mostrarles acá imágenes y fotos catastróficas. Prefiero mostrar otras. Entonces, a pesar de un creciente número de políticas de mitigación del cambio climático, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero siguen y siguen creciendo. Siguen y siguen creciendo. ¿Y por qué siguen y siguen creciendo? Bueno, porque el crecimiento económico, sobre todo de las naciones emergentes, es espeluznante. Ahí destacan China, India, América Latina, con Brasil y la Argentina a la cabeza. Y además por el crecimiento demográfico del planeta, que también sigue y sigue y sigue creciendo. Más población, más economías que avanzan y se desarrollan implica más energía. Y más energía, ¿qué implica? Fundamentalmente más dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque las emisiones de dióxido de carbono de los procesos industriales y la combustión de combustibles fósiles contribuye con cerca del 80% del aumento total de emisiones de gases de efecto invernadero.
Acá lo van a ver más sintetizado yo pongo todas las fuentes, así ustedes después pueden recurrir a ellas, pero lo cierto es que el sector energético explica el 83% de la liberación de los gases de efecto invernadero. Es decir, 3/4 partes de la emisión de gases de efecto invernadero obedecen al dióxido de carbono liberado por el sector energético. ¿Se entiende? Bueno, entonces, si la tendencia actual de emisión de gases de efecto invernadero se mantiene, este fin de siglo registrará un aumento superior a los 4 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Y esto es realmente catastrófico para la supervivencia del ser humano. Entonces, acá simplemente hay algunas metas, que son las metas que sobre todo se vieron en la última cumbre en Nueva York sobre cambio climático, y es poder alcanzar un incremento menor a 2 grados centígrados de aquí a 2100, 2 grados por encima de los niveles preindustriales de temperatura y de concentración de dióxido de carbono. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr esta meta de los 2 grados centígrados? Bien. Entonces acá, permítanme mostrarles, leerles, esto es, el IPCC tiene 3 grupos de trabajo. El tercer grupo vendría a ser, si se quiere, el más determinante. ¿Por qué? Porque es el que recomienda las políticas a seguir. Recomienda las políticas a las naciones miembros del IPCC y, bueno, a todas aquellas naciones interesadas en luchar contra el cambio climático. Entonces, fíjense lo que recomienda. A nivel global, esto es el informe que publicaron en abril de este año. A nivel global, los escenarios que alcanzan las 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente se caracterizan por la introducción más rápida de mejoras en la eficiencia energética, la triplicación o casi cuadruplicación del suministro energético con emisiones bajas o nulas de carbono, a partir de fuentes renovables, la energía nuclear y la energía fósil con captura y almacenamiento de dióxido de carbono, bioenergía, etcétera, etcétera, para el año 2050. En la mayoría de escenarios de estabilización baja, la proporción de fuentes bajas en carbono en el suministro eléctrico, energías renovables, nuclear y almacenamiento de dióxido de carbono aumenta a partir de la cuota actual de aproximadamente el 30%, más del 80% para 2050. Es decir, ustedes ven, está incluido la energía nuclear, según este panel intergubernamental, como una de las soluciones en lo que sería, nosotros llamamos un mix de fuentes renovables, de fuentes energéticas bajas en emisión de carbono, las renovables y la energía nuclear fundamentalmente. Ahora bien, uno luego sigue la lectura de este informe y encuentra algo que llama la atención. Dice, la energía nuclear es una fuente energética de carga de base madura de baja emisión de gases de efecto invernadero. Carga de base, ¿qué quiere decir? Es la energía nuclear como la energía fósil. Son energías, carbón, petróleo, gas, son energías que, esas fuentes, el combustible consumido por centrales termoeléctricas, nucleoeléctricas, permiten entregar permanentemente energía al sistema. Cosa que no pasa, por ejemplo, con la energía eólica. Cuando deja de soplar viento, es intermitente. Lo mismo con la energía solar o con la hidroeléctrica cuando hay sequía, por ejemplo. No depende de condiciones climáticas. Y además tienen un factor de disponibilidad de carga muchísimo más elevado. Es decir, prácticamente todo lo que dicen que van a generar, supongan 100 megawatts, es lo que finalmente terminan generando con porcentajes altísimos, a diferencia del factor de disponibilidad de la eólica y la solar, que son además muy bajas. Además de la intermitencia, son bajas, son poco eficientes. Bueno, reconoce el IPCC que la energía nuclear es una fuente energética... me fui al demonio, ahí está. Es una fuente energética de carga de base madura, de baja emisión de gases de efecto invernadero, pero ha disminuido su participación en la generación de electricidad mundial desde 1993 y acá señala una serie de obstáculos, riesgos, que básicamente son los tradicionales antinucleares. Y luego dice,
Luego dice, los nuevos ciclos de combustible y las nuevas tecnologías de reactores abordan algunos de estos temas y se han logrado avances en investigación y desarrollo. Pero ¿qué pasa? Deja planteada la duda. Y esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Por lo que dice, sí, porque son los típicos argumentos antinucleares rechazados por la inmensa mayoría de las publicaciones científicas de hoy en día. Pero fundamentalmente porque esos obstáculos, esos riesgos que menciona para la energía nuclear, no los menciona para la energía renovable. Ni para la eólica ni para la solar. Que parecieran que la eólica y la solar nos vienen de Marte, los marcianos bajan en los platillos voladores, nos ponen las aspas, nos instalan los paneles solares, nos dejan los recursos para poder financiarlos, los subsidios que necesitan y por miles de millones de dólares, y listo, y se van. ¿No? Bueno, ahí no hay obstáculos porque viene de arriba, viene de una civilización extranjera. La energía nuclear sí, porque es terráquea. Entonces, eso es lo que llama poderosamente la atención, esa doble vara, doble estándar del IPCC, que después, ahora van a ver por qué, por lo menos lo explicamos nosotros. Esta es una foto de dónde se llevó a cabo el IPCC último, y fue en Berlín, que no es un dato menor. Berlín, en Alemania, ustedes saben, es la meca de la revolución en renovables del mundo, que después Stephen les va a comentar algunas cuestiones vinculadas a los resultados de la política supuestamente revolucionaria de Alemania en renovables. Y como ustedes saben, el desplazamiento, además de la energía nuclear. Al 2022 van a cerrar todas las centrales nucleares. Bien, entonces el último IPCC fue en Berlín. Y los argumentos antinucleares del IPCC presentados este año en la cuna de la frustrante revolución en energías renovables en Alemania parecen haber sido escritos por activistas antinucleares. Ahí está. Bueno, nosotros no nos quedamos con dichos y no, entrevistamos a las principales figuras en el portal del observatorio. Ustedes van a ver en una sección que tenemos de medio ambiente y energía nuclear que nosotros entrevistamos a los principales, bueno, en este caso, el director científico de Greenpeace en el mundo, Doug Parr. También entrevistamos a uno de los exdirectores ejecutivos de Greenpeace del Reino Unido que tiene una posición pronuclear. Entonces le preguntamos vinculado a Alemania, todo esto que les voy a decir ahora está vinculado a lo que les decía antes, le preguntamos a Doug, aquí esto está en inglés, bueno, inclusive para que lo pueda leer Stephen, pero le preguntamos, él tuiteó hace un mes y pico atrás, tuiteó un artículo que es muy crítico de la política alemana, de dejar afuera lo nuclear y dedicarse 100% a los renovables. Entonces yo le pregunté, ¿por qué tuiteó eso? ¿Y qué es lo que el artículo dice? Y él me responde, a pesar de haber efectuado una transformación del sistema energético a favor de las energías renovables y una mayor propiedad / participación del público en el sistema energético, las debilidades del Energy Wind, que es el nombre que tiene este programa energético alemán, son que no ha resuelto el componente del combustible fósil restante del sistema. Ahora les explico esto. Por lo tanto, el componente fósil, es decir, petróleo, gas y carbón, fundamentalmente el carbón, se ha desplazado hacia los más intensivos en gas invernadero, como el lignito, que es un tipo de carbón que es muy contaminante, el más contaminante de todos. Lo cual significa que las reducciones en emisiones, consecuencia de la expansión de las energías renovables, están siendo contrarrestadas por una mayor quema de lignito. Es decir, y en otras palabras, el ahorro en emisiones de dióxido de carbono que supuestamente Alemania se debería estar ahorrando, valga la redundancia, porque está introduciendo cada vez más eólico y solar a su sistema, se está viendo absolutamente compensado porque esa energía la tiene que reemplazar por una energía de base, porque cuando se nubla a la noche y se nubla, cuando el viento deja de soplar, Alemania tiene que seguir produciendo energía, su sistema energético eléctrico. ¿Y de dónde viene esa energía? Tiene que venir de una provisión que permanentemente esté entregando energía al sistema. Y si desplazan a la nuclear, ¿cuál es? El carbón, que además está cada vez más barato. Y el carbón es el más contaminante de todos.
Por eso es que está fracasando y por eso el director de Greenpeace científico del mundo está diciendo que esta revolución energética alemana es altamente frustrante. Y ellos habían apostado muchísimo. Entonces, le pregunto, bueno, ¿podemos alcanzar un sistema, visto esto que está pasando en Alemania, ¿podemos alcanzar un sistema de 100% renovables? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y entonces él me dice, altos niveles de penetración de energías renovables son posibles según demuestran una variedad de estudios. Y me sugiere un estudio, que es el PwC, que acá está la fuente, eso van a poder acceder desde cuando esté subido a internet, que lo que se propone es lograr una Unión Europea 100% abastecida eléctricamente, energéticamente, con renovables al año 2050. ¿Cómo? El requisito que es insólito. El requisito fundamental es convertir África del Norte en una región 100% renovable. Entonces yo le pregunto si Argelia, Egipto, Marruecos, Libia, tienen que ser 100% renovables, con los miles de millones de dólares que tienen que invertir, además una de las regiones que menos contamina del mundo, como es África. ¿Es necesario que se conviertan en 100% renovables estos países del norte de África para que Europa a su vez pueda convertirse en 100% renovable en 2050? Todavía no me respondió. Entonces le pregunto, bueno, esta es una propuesta insólita, ¿no? Pienso yo, de la Unión Europea, convertir el norte de África en 100% renovable, porque ¿qué pasa? La energía eólica y solar, que necesita una superficie terrible en comparación con lo que es la energía nuclear, por ejemplo, claro, necesitan de superficie. Europa, ustedes saben, es muy chiquita, a pesar de lo que uno cree, que Europa es gigante, nosotros somos minúsculos, no, es al revés. Europa es muy chiquita y el norte de África proveería de toda esa superficie que le falta para poder instalar los millones de kilómetros cuadrados más o menos de paneles solares y de molinos de viento. Y además, otra cosa, ¿qué pasa si estas regiones, estos países se convierten en generadores o se abastecen de energía eléctrica proveniente de renovables? ¿Qué les va a sobrar? Petróleo y gas. Petróleo y gas que ¿quién va a consumir? Hoy por hoy, ¿quién necesita? Europa. Bueno, entonces le pregunto, esto es la propuesta de Europa, 100% renovables. ¿Existe algún trabajo científico ¿existe algún trabajo científico sobre países en desarrollo? Países del tercer mundo. Entonces él me da algunos ejemplos. Hay algunos estudios de Rocky Mountain, no sé qué, y la Stanford University sobre 100% renovables para Estados Unidos. Me dice, me aclara. No estoy enterado de estudios en países de vía de desarrollo. Me dice, y está en inglés, porque miren qué interesante este concepto, y que ustedes mismos les podrían responder. Esto me lo dice en inglés. Además, hay muchas ventajas naturales en, por ejemplo, el uso solar, de energía solar, en los países tropicales, porque el pico de la demanda corresponde con la máxima demanda de aires acondicionados, contrabalanceando uno de las cuestiones más importantes, porque cuando se producen los picos, sobre todo en Alemania, el pico de consumo se produce cuando la energía eólica y la energía solar parece que no están entregando lo que deberían, entonces recurren al carbón, lo tienen que suplir ahí. Bueno, él lo que dice, es británico, es inglés, lo que dice es que, bueno, los países tropicales, o las regiones tropicales, o con clima tropical, subtropical, cuando hace calor, muchachos, pega el pico la demanda y ahí tienen sol a full y no va a haber ningún tipo de problema. Claro, ustedes respóndanle si en invierno en Formosa hace un poquito de frío, porque entonces se van a tener que comprar un aire acondicionado que tire calor. Pero cuando tire calor a la noche, cuando ustedes necesiten calor a la noche, el sol, por lo general, está del otro lado de la Tierra. Con lo cual, la energía solar ahí no va a resolver ese problema. Esto en realidad es un concepto bien europeísta que tienen, porque la agenda que proponen los antinucleares es, por regla general, bien europeísta y fundamentalmente germana. Entonces,
Fracasada la Energy Wind, que después van a ver, como les decía, Stephen va a hacer hincapié en esto, para los activistas antinucleares, el principal estudio 100% renovables son estas cosas extrañas. Y yo indagué un poquito más, porque Doug no me respondía, entonces tiene que haber estudios de 100% renovables que a nosotros, los latinoamericanos, nos permita decir, basta con la energía nuclear, apostemos a la energía eólica y solar al 100%. Que ojo, nuestra posición del observatorio, como la de Stephen, no es rechazar a las renovables, todo lo contrario, es incorporarlas, pero liderando la política energética para poder suplir la creciente demanda de energía eléctrica de nuestro país y de nuestros países y poder además luchar contra el cambio climático, liderando esa estrategia tiene que estar la energía nuclear. Entonces, indagué un poquito más de ejemplos del tercer mundo por parte de los civilizados del norte. Y encontré este estudio, que es un estudio sobre el que se basa Greenpeace, que acá está la ruta. Esto es del Panda, que es una fundación mundial, una de las principales organizaciones, la más importante, diría yo, ecologista del mundo, y la más activa y la más antinuclear. Bueno, tiene un informe de, creo que 300 y pico de páginas, donde propone una serie de casos de estudio 100% renovables en países en vías de desarrollo o países del tercer mundo. Ahora, fíjense qué interesante los casos que dan. Que se supone que con esos casos nos tenemos que dar todos tranquilos porque son casos case studies, son casos líderes, casos que deberíamos poder replicar en todas partes del mundo, sobre todo en los países periféricos. Claro, el Energy Wind de Alemania está fracasando, que ese era su experimento y ese era su modelo. Entonces, ¿qué nos dice este estudio? Que por otro lado no menciona una sola vez a la Revolución Alemana. Chaurikarka, en Nepal, página 55. Han entregado energía a través de una mini represa hidroeléctrica, y esto es hidro, ni siquiera es eólica y solar, a 100 casas. Entonces se ve una foto en una colina de Nepal, un barrio, una población de 100 casitas, energía renovable. Otro ejemplo, Kiunga, Kenia, página 59, beneficios. Aparte de los típicos europeos, parece colonizadores que van y se sacan la foto con los aborígenes, ¿no? Así abrazados, miren lo que les estamos proveyendo, la tecnología, la modernización. Bueno, gracias a unos paneles solares que instalaron en la costa de Kenia, le dieron un freezer para congelar pescados que se alimenta de energía eléctrica que no podían recibir a través de la red. Instalaron los paneles solares y gracias a esos paneles solares pueden alimentar con electricidad a un congelador, a un freezer, para que las poblaciones de pesqueros de ahí de Kenia puedan meter los pescaditos y no pudrírsele. También un puerto para recarga de celulares. Otro ejemplo, en Brasil, la región de Ribeirão Preto, y en Filipinas, Malasia y Papúa Guinea, también casos insólitos. Bueno, se supone que esos son los casos de 100% renovables que nosotros tenemos que seguir. ¿Y por qué? Porque todo eso está montado en ¿qué? Que es posible un escenario de 100% renovables. ¿Es posible luchar contra el cambio climático sin la energía nuclear? ¿Es posible acompañar el desarrollo económico, el crecimiento demográfico y el consumo energético de los países, sobre todo en vías de desarrollo, sin energía nuclear, con energía eólica y solar? Basta ir a estas regiones, hablar con los pobladores para que ellos nos digan sí, sí es posible. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Greenpeace vemos que le suelta la mano a Alemania, lo no nuclear, por lo que yo les contaba del IPCC, que le pegaba lo nuclear, pero no daba ningún tipo de riesgo de obstáculos para la energía eólica y solar. Entonces, es muy claro, está fracasando el principal modelo de 100% renovables, el principal modelo energético que rechaza la energía nuclear para luchar contra el cambio climático. Está fracasando estrepitosamente. Entonces, tienen que recurrir a estos casos, estos modelos insólitos, ¿no? De las casitas de Nepal, de los pescados de Kenia, y el otro ejemplo que yo les daba antes
de convertir en Europa 100% renovables al 2050, pero convirtiendo primero todo el norte de África en 100% renovable. Yo le pregunté al de Greenpeace si verdaderamente el norte de África necesita 100% renovable, con los miles de millones de dólares que no van a ser aportados por los países norafricanos. Esa tecnología, esos recursos, ¿de dónde van a venir? Fundamentalmente de Alemania. Entonces va a ser una segunda, tercera colonización del pobre empobrecido, mejor dicho, ya continente africano y fundamentalmente por los europeos. Entonces, las recomendaciones del IPCC parecen haber estado escritas por activistas antinucleares, pero más que de Greenpeace, que como ven está muy entristecidos por lo que está ocurriendo en Alemania y frustrados, más bien por funcionarios y empresarios de la política germana, del Energy Wind, empresarios de la pujante industria del carbón, alemana, estadounidense y australiana. Porque el carbón que está consumiendo Alemania, cada vez más a pasos gigantados, lo está produciendo, pero también lo está importando cada vez más. Estados Unidos, que está en una revolución del shale, le sobra cada vez más carbón que está exportando. Australia, donde la oposición quiere convertirse a la Argentina en un país como Australia, ¿por qué? Porque Australia en 1998 prohibió la generación de energía eléctrica en base a la tecnología nuclear. Y fíjense qué interesante, Australia es uno de los países más contaminantes del mundo. Prácticamente toda su matriz la basa en el carbón. Sin embargo, es uno de los principales exportadores de uranio del mundo. Estos son los engendros que provoca la posición antinuclear. Entonces, se da una situación lamentable, que es la disyuntiva nucleares versus renovables, cuando debería ser una y la otra. Una y la otra. Entonces, para eso, para atentar contra la energía nuclear y plantear esta falsa disyuntiva, ¿qué hacen? Bueno, empiezan a tergiversar, a mentir, a atemorizar con los famosos mitos de la energía nuclear. Aquí Stephen va a refutar varios de ellos. Estas son algunas imágenes para que ustedes tengan una idea de algunos puntos claves. Primero, la energía nuclear es la única fuente de base de nula emisión de dióxido de carbono durante la operación. Después uno puede analizar el ciclo completo, desde que se perfora o se realiza la actividad minera para poder extraer el uranio hasta que se enciende el botón de la central. Es el ciclo completo que sería para la energía eólica y la energía solar desde el primer momento que se empieza a construir el material, los insumos para armar un molino, un aspa, ¿no? Un molino y sus aspas, y para un panel solar. Cuando se toma en consideración todo el ciclo completo de vida de la determinada fuente energética, ahí la energía nuclear está casi al nivel de la energía eólica. Y según el tipo de reactor y la tecnología, por debajo. Y por supuesto, la energía nuclear está por debajo de la energía solar en emisión de dióxido de carbono, contemplando el ciclo completo. Pero durante la operación no se libera dióxido de carbono. Estas son unas típicas chimeneas de centrales nucleares. Este humo que está acá, que nos hacen creer que es polvo radiactivo que nos va a convertir a todos en el increíble Hulk, o en Godzilla, según la película, o en un monstruo verde, esto es vapor de agua. Vapor de agua. Mientras que en las chimeneas de una planta que utiliza el carbón como combustible, que son las más contaminantes, las más peligrosas, esto es dióxido de carbono. Entonces, el ciclo completo con emisión de dióxido de carbono inferior a la energía solar, energía nuclear, y similar a la energía eólica. Y además es la única, como les decía antes, la única energía, la nuclear, capaz de reemplazar al carbón como energía de base. Densidad energética insuperable de base, energía de base y limpia. Y esto, fíjense, es una comparación. Una pelotita de golf, 780 gramos aproximadamente, produce 6.4 millones de kilowatt hora, que se concentra en el tamaño de una pelota, el uranio, en el tamaño de una pelota de golf, que es el equivalente, si tuviéramos que generar esta cantidad de energía, que es la energía que necesita cualquiera de ustedes para vivir y para hacer todo lo que quiera, de acá hasta el último día de sus vidas, va a necesitar carbón
carbón entre 600 y 800 elefantes adultos. 3.200 toneladas de carbón, lo que es una pelotita de golf. Energía nuclear, fuente energética más segura del mundo, medido por muertes por terawatt hora. Primero, entre 1990 y 2012, acá está la fuente, y esto lo pueden corroborar en otras muchas, pero este es un pro energía eólica. La energía eólica provocó 2.536 muertes, asociadas a todo el ciclo de generación, ¿no? El ciclo de vida de la energía eólica, a la operación. 2.536 muertes, porque parece que la energía eólica o la energía solar no produce ninguna muerte. Falso. Y esto es lo más importante. La Asociación Americana del Pulmón, que acá está la tapa de esta asociación, American Lung Association, de informe de 2011, y que ahora se va a actualizar, 400 plantas de carbón en 46 estados de Estados Unidos liberan más de 386.000 toneladas de contaminantes a la atmósfera por año. Esto equivale a 13.000 personas que mueren en Estados Unidos por año debido a la polución del aire. Estas son las plantas y este es el tipo de energía que más muertes genera. El carbón. Y acá con datos de la World Health Organization, acá tienen las muertes por terawatt hora, que es una manera de corregir, en función de la cantidad de energía que genera cada planta o cada tipo de energía, las muertes que produce. Y la nuclear es la que menos muertes produce. Esto, por supuesto, no lo van a escuchar decir a ningún activista antinuclear, más bien. Otro dato muy interesante, esto es un artículo de Lancet que les recomiendo, 3.2 millones, o sea, 3.200.000 personas mueren en el mundo anualmente por causas vinculadas a la contaminación del aire. Y la contaminación del aire proviene, como les decía antes, de la liberación de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente, como les decía al principio, provienen de la generación de energía eléctrica. Y dentro de la generación de energía eléctrica, la fuente más contaminante que más gas, dióxido de carbono y de efecto invernadero liberan, tóxicos para el ser humano, es el carbón. El carbón que está creciendo cada vez más. Y el carbón que ahora van a ver, gracias a los activistas antinucleares, van a ver qué es lo que pasa con el carbón. Que más que antinucleares, habría que ponerle pro-carbón o pro-carboníferos. Habría que cambiar esa denominación. Acá en el portal del observatorio entrevistamos a Carecha, este es un hindú que trabaja con James Hansen, el primero que vieron en la diapositiva, ese hombre que fue clave para la lucha contra el cambio climático, publicó un artículo conjuntamente con este señor estadounidense de la NASA de Estados Unidos, que encontraron que desde 1971 la energía nuclear en el mundo salvó 2 millones de vidas. Es decir, previene la muerte a 2 millones de personas justamente por el ahorro, por no haber liberado, produciendo la cantidad de energía que producieron, que podría haberlo hecho el carbón, por haber no liberado a la atmósfera el dióxido de carbono, que es el principal contaminante y la principal causa de muertes por contaminación ambiental. Previene muertes. Además, la energía nuclear previene muertes. Más que la más segura, previene muertes. Y no pocas. Y fuente energética más segura del mundo en cuanto a radiación. El tema de radiación es un tema que da para una charla entera, íntegra. Yo lo que les propongo en todo caso dejarla para una segunda oportunidad. En el sitio nuestro del portal le van a encontrar muchísima información al respecto. Y acá además vamos a tener a 2 especialistas que nos van a hablar van a encarar, ¿no?, un poco esta cuestión. Pero para que ustedes tengan una idea, nada más. Chernobyl, 43 muertes. No 2 millones, 5 millones, toda Rusia, toda Europa, como se cree. 43 muertes, 28 del personal de planta y de emergencia y 15 de los 6.000 casos de cáncer de tiroides oportunamente diagnosticados. Fukushima, ¿cuántas muertes? 2 millones, 1.500.000, ninguna. Al día de hoy, ninguna. Muerte por radiación. Three Mile Island, que fue el otro gran accidente nuclear en Estados Unidos en 1979, ninguna muerte. Entonces, si tenemos que lograr una reducción del dióxido de carbono en el 2050 del orden del 80% aproximadamente, ¿el desafío es medioambiental o energético?
La primera pregunta. ¿Pasa por reducir las emisiones de dióxido a la vez que suministrando cada vez más energía limpia al sistema? ¿Ese es el desafío? Efectivamente, ese es el desafío. Reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero suministrando cada vez más energía limpia al sistema, energía que debe ser accesible, asequible y confiable para su provisión. ¿Existe alguna fuente energética capaz de hacer eso? Sí, la energía nuclear. Entonces, y con esto termino, es muy interesante ver lo que ha sucedido en la década del 70 y 80 con el boom petrolero. Es decir, en la década del 70 y 80, cuando nace el movimiento antinuclear, a su vez derivado del movimiento pacifista en Estados Unidos, se ve un pico, mejor dicho, un crecimiento exponencial del boom petrolero, década del 70 y el 80. Y a partir de la década del 90, gracias al movimiento antinuclear que bloqueó, que entorpeció, que obstaculizó la construcción de centrales nucleares en todo el mundo, ¿qué se ve? Un boom carbonífero. Se ve un boom carbonífero. Entonces, sinceramente, lo que nosotros tenemos que preguntarnos y lo que nos preguntamos, ¿es posible un ecologismo pronuclear? Es el único. Es el único ecologismo capaz de cumplir las metas que hablábamos antes y entregar energía al sistema como nuestros pueblos se merecen, como los ciudadanos de todo el mundo, sobre todo los países en vía de desarrollo, se merecen. Entonces, habría que preguntarles a los representantes del movimiento ecologista antinuclear, ¿no es lógico o no hubiera sido lógico por parte de ustedes que analicen todas las fuentes energéticas y cuáles son las más contaminantes en función de las metas definidas contra el cambio climático por las Naciones Unidas? ¿Cuáles son los efectos del ser humano, en el ser humano de la contaminación, vinculándonos a la salud pública? ¿Cuál es la mortalidad por cada una de las fuentes? A la hora de hablar de Chernobyl y Fukushima, contextualícenlas en las muertes que se produjeron en relación a otras fuentes energéticas. Y luego que dejen de trabajar en una agenda de menos energía, que es la propuesta permanente de Greenpeace y de los movimientos ecologistas del estilo. Porque la verdad, y esto creo que es clave, habría que preguntarles, ¿por qué, o mejor dicho, cómo puede ser que su accionar antinuclear haya permitido un boom petrolero que es muy contaminante y sobre todo un boom carbonífero que es el más contaminante y más perjudicial de todos? ¿No deberíamos convertirnos todos en anticarbonífero o anticarbono? ¿No deberíamos convertirnos en antigasífero o antipetrolero? Primero y fundamental. Bueno, simplemente quería transmitirles algunas ideas y les pido disculpas por lo engorroso y un poco soporífero del tema. Muchas gracias. Es posible un ecologismo pronuclear, mitos y verdades de la energía nuclear, desarrollado por el doctor Federico Bernal en esta primera etapa de ciclo de conferencias del Foro Federal OETEC, Ciudad de Formosa.